Seguimos con la clase 3.1 llamada monotonía. El problema inicial nos dice, dadas las funciones cuadráticas f de x igual a 2 por x menos 1 al cuadrado menos 5 y g de x igual a menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 5, responde lo siguiente. El literal 1 nos dice, esta desigualdad se lee de la siguiente forma. Siempre se lee respecto a la variable. Entonces, si x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, ¿entre cuáles números se encuentra f de x y g de x? Y tenemos la solución. Se trazan las gráficas de las funciones para poder determinar los valores de f de x y g de x. La parábola de f es abierta hacia arriba con vértice en 1, menos 5, que es esta gráfica que está acá. Vemos que esta ecuación tiene un desplazamiento horizontal hacia la derecha, porque este menos 1 nos indica el lado contrario hacia donde nos vamos a desplazar. Entonces, nos vamos a desplazar una unidad hacia la derecha. Y el menos 5 indica desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, y se hace de acuerdo al signo, a lo que indica el signo. Entonces, van a ser 5 unidades hacia abajo. Este sería el vértice de la parábola. Y este el número 2 que está acá es el valor en A. Y como es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y seguimos acá. Mientras que la parábola de G es abierta hacia abajo con vértice en 1,5, que es esta que está acá. Vemos que también tiene un desplazamiento horizontal hacia la derecha de una unidad y un desplazamiento vertical de 5 unidades hacia arriba. Es decir, desde 0,0 nos vamos a desplazar una unidad hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba, que este punto iba a ser el vértice de la parábola. Y como este menos 2 nos indica que la parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces, acá en ambas gráficas, sobre el eje X se ha sombreado el intervalo que va desde menos 1 hacia 1, de los valores que toma X. Es decir, de que este intervalo que va desde menos 1 hacia 1 en X. Igual acá, desde menos 1 hacia 1. Y observamos lo siguiente. En F, a medida que X aumenta de menos 1 a 1, F de X disminuye de F de menos 1 igual a 3 a F de 1 igual a menos 5. Lo que nos indica esto es de que cuando X toma el valor de menos 1, Y toma el valor de 3, que solamente es encontrar la coordenada en Y del valor en X. Y cuando X toma el valor de 1, F de X va a ser igual a menos 5. Entonces, obtenemos este otro intervalo que está sombreado de color azul. Y también observamos de que a medida que X aumenta desde menos 1 hacia 1, Y disminuye, va disminuyendo desde 3 hacia menos 5, que es lo que nos indica este intervalo, que f de x se encuentra desde 3 hacia menos 5, pero se indica de la siguiente forma. Siempre vamos a escribir f de x y los signos siempre van a ir de esta forma, los signos de desigualdad. Acá se va a encontrar el número que sea menor en y acá se va a encontrar el número que sea mayor en y. Y esto se lee f de x mayor o igual que menos 5 y menor o igual que 3. Entonces lo que andamos buscando es un intervalo en y a partir de un intervalo en x. Prácticamente eso es lo que andamos buscando. Y observamos que a medida que x aumenta, y va disminuyendo. Eso va a ser importante después. Y ahora tenemos la siguiente. En g, a medida que x aumenta de menos 1 a 1, g de x aumenta de g de menos 1 igual a menos 3 a g de 1 igual a 5. Lo que indica es de que cuando x toma el valor de menos 1, y toma el valor de menos 3. Y cuando x toma el valor de 1 positivo, y toma el valor de 5. Entonces observamos de que a medida que x aumenta, y también va aumentando. Entonces, caso contrario a lo que sucede acá, pero después vamos a ver qué significa. Entonces,
acá también tenemos el intervalo en Y, que se hace de la misma forma. Ubicamos G de X, los signos van a ir ubicados siempre en este mismo sentido. Acá siempre va a ir el número menor y acá siempre va a ir el número mayor en Y. Y se lee G de X mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 5. Y el literal 2 nos dice, si X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, ¿entre cuáles números se encuentra f de X y g de X? Y tenemos la solución. Nuevamente, utilizando las gráficas de las funciones, se concluye lo siguiente. Acá tenemos las mismas dos gráficas, ¿verdad? Solo que ahora vamos desde 1 hacia 3 en Y, en X. Desde 1 hacia 3 en X y acá también desde 1 hacia 3 en X. Acá vemos de que en F, a medida que X aumenta de 1 a 3, F de X aumenta de F de 1 igual a menos 5 a F de 3 igual a 3. O sea que cuando X toma el valor de 1, Y toma el valor de menos 5. Y cuando X toma el valor de 3, Y toma el valor de 3. Entonces podemos observar de que a medida que X aumenta, Y también va aumentando. Y formamos el intervalo f de X, los signos de la misma posición, el número menor y el número mayor. Y esto se lee f de X mayores o iguales que 5 y menores o iguales que 3. Perdón, f de X mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 3. Y acá en G, a medida que X aumenta de 1 hacia 3, G de X disminuye de G de 1 igual a 5 a G de 3 igual a menos 3. Lo que nos indica es que cuando X toma el valor de 1, Y toma el valor de 5. Y cuando X toma el valor de 3, Y toma el valor de menos 3. Y acá formamos el intervalo. Los signos van igual. G de X va en el centro, acá el número menor y acá el número mayor. Y esto se lee G de X mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 5. Entonces, acá observamos de que a medida que X aumenta, Y va disminuyendo. Entonces, tenemos la siguiente definición. Una función f es creciente en un intervalo de x sub 1 a x sub 2 si a medida que x aumenta de x sub 1 a x sub 2, entonces f de x aumenta de f de x sub 1 a f de x sub 2. Es decir, si m y n pertenecen al intervalo de x sub 1 a x sub 2 con m menor o igual que n, entonces f de m va a ser menor o igual que f de n. Es decir, una función es creciente cuando a medida que en un intervalo se aumenta en x, en y también se aumente. Por ejemplo, en este caso, de que acá se aumenta de 1 a 3 en x, pero también va aumentando en y, desde menos 5 hacia 3. Entonces, este intervalo de la gráfica y de la función es creciente. Acá la flechita nos indica también de que va creciendo. Entonces, por otro lado, f es decreciente en un intervalo de x sub 1 a x sub 2. Si a medida que x aumenta de x sub 1 a x sub 2, entonces f de x disminuye de f de x sub 1 a f de x sub 2. Es decir, si m y n pertenecen al intervalo de x sub 1 a x sub 2, con m menor o igual que n, entonces f de m va a ser mayor o igual que f de n. Este es un caso como contrario. Por ejemplo, este que está acá. Observamos de que en x se mueve desde 1 hacia 3, va creciendo de 1 hacia 3, pero en y va disminuyendo desde 5 hacia menos 3. Entonces, los valores van disminuyendo, es decir, van decreciendo. Y este intervalo de la gráfica va decreciendo también. Otra forma un poco informal de verlo es como que percibir a la gráfica como una montaña rusa. Acá observamos que la montaña rusa iría como disminuyendo, entonces esta parte de la gráfica es decreciente, porque no toda la gráfica va a ser o creciente o decreciente, sino que
esto va determinado por intervalos. Entonces, esta parte de esta gráfica iría decreciendo porque acá la montaña rusa vendría hacia abajo y luego llegaría a este punto y luego iniciaría a subir, ¿verdad? Entonces esta parte es creciente y de hecho sí, es lo que acabamos de determinar, que esta parte va creciendo y esa parte es creciente. De igual forma acá, observamos de que acá la montaña rusa iría subiendo. Entonces esta parte de la gráfica sería creciente, pero llegando a este punto empezaría a bajar. Entonces, y así es, ¿verdad? Ya determinamos que acá es decreciente. Entonces, cuando se tenga un valor en X, lo que vamos a hacer es ir aumentando desde el valor más pequeño hasta el valor más grande de ese intervalo en X y se van a observar sus imágenes. Si las imágenes también van aumentando, entonces la función en ese intervalo es creciente. Pero si las imágenes van disminuyendo, entonces el intervalo de esa gráfica es decreciente en ese intervalo. Entonces, así es como se determina si una gráfica en un intervalo es creciente o decreciente.